13. Entonces, si pueden, vamos a comenzar leyendo. Yo estoy leyendo desde la Biblia de las Américas. Si alguien quiere seguirme en la lectura que sea exactamente igual, si pueden, chequen la Biblia de las Américas. De todos modos, si tienen la Reina Valera, no hay ningún problema porque está prácticamente igual. O sea, que prácticamente no cambia nada. Ya si tienen la NTV o algo diferente, sí va a cambiar un poquito más. De todos modos, son buenas traducciones. Entonces, no se preocupen si tienen una de esas. ¿Va? Vamos a comenzar leyendo el versículo 3. Dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la expansión y separó las aguas de las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con su semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, el tercer día. ¿Ok? Si notan, entonces ahorita nos encontramos en los primeros 3 días de la creación. ¿Ok? Ahora, nada más antes de que nos movamos, quiero recapitular un poquito de lo que vimos la semana pasada. Básicamente, observamos nosotros que hay diferentes posturas válidas al respecto de los días de la creación. O sea, de cuánto tiempo duraron, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, que duró 24 horas cada uno de estos días. Y entonces que nosotros estamos observando un tiempo que, si no me falla la cuenta, era alrededor de 147 horas, si no me falla, seguidas, ¿no? 7 días seguidos, 6 en los cuales se está creando todas las cosas, ¿sí? Entonces, días normales, como los que tú y yo tenemos, en los cuales observamos que aparece el sol y luego desciende el sol, ¿sí? Y en este caso hay muchas personas que dicen esto y que son creyentes fieles. Les doy, por ejemplo, 2. Juan Calvino, que es uno de los reformadores de la iglesia. Juan Calvino pensaba que los días eran de 24 horas. Y Juan Calvino es una figura bastante grande en la historia de la iglesia, ¿saben? También Louis Berkhof, ese los voy a anotar porque está medio difícil de saber cómo se escribe. Louis Berkhof, ahí está. Él es un pastor y teólogo más reciente, y él también lo piensa. Y él tiene una teología sistemática muy buena que ha ayudado a muchos hombres de Dios, incluido a nuestro pastor César, que me recomendó, por ejemplo, su teología sistemática, ¿no? También, del otro lado, tenemos a personas que son muy fieles, que no piensan que son días de 24 horas, sino que son tiempos indefinidos de miles de años. Por ejemplo, Agustín de Hipona es uno de ellos. Tomás de Aquino. Les voy a pasar todos estos nombres porque son muy... Digo, si alguien quiere leer algo bueno y edificante, todas estas personas escribieron muy buenos libros cristianos. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, William Ames y Charles Hodge. Todos ellos muy buenos teólogos y pastores, y todos ellos fieles, y tenían posturas distintas a la de Juan Calvino, a la de Louis Berkhof, ¿no? Entonces, está establecido que es una realidad que hay gente de Dios que ama la Escritura y que ha diferido sobre la interpretación de estos versículos. Así que hay que tener muchísimo
cuidado nosotros de saber cuando una postura no es completamente clara en la palabra. ¿Ok? Voy a repetir eso. Hay que tener mucho cuidado de saber cuando una postura no es totalmente clara en la palabra. Y ser realistas, amigos, ser honestos. Si no es completamente clara, lo mejor es que nosotros digamos eso, ¿sí? No que intentemos ser dogmáticos al respecto. Eso significaría establecer que algo es así, aunque no lo tengamos con seguridad, porque tú y yo, como cristianos, se supone que estamos buscando la verdad. No estamos buscando nosotros cualquier cosa que se diga, sino lo que es cierto, ¿sí? Entonces, ¿podemos tener una postura? Claro que sí, ¿sí? Pero en estos casos conviene hablar un poco menos seguros, ¿no? Hablar como podría ser, o lo más probable es que sea de esta forma, ¿sí? Ojo, otro pequeño paréntesis que me gustaría haber dicho la semana pasada. Esto no sucede con todas las partes de la Biblia. O sea, no todas las partes de la Biblia no son claras, sino, voy a refrescar eso porque creo que puedo ser confuso, pero básicamente no toda la Biblia falla en ser clara, ¿sí? La Biblia es muy clara al respecto de muchas cosas. Las cosas que usualmente no son claras son cosas que aparecen en un solo versículo o pequeñas cantidades de texto, ¿sí? Pero hay cosas que son muy, muy claras. Por ejemplo, es claro que hay un solo Dios. Es claro que Cristo es Dios. Es claro que el Espíritu Santo es Dios. Es claro que el hombre está caído en pecado. Es claro que la salvación es a través de Cristo y no de las obras, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son claras y ahí no vamos a hablar de podría ser. No vamos a hablar diciendo lo más probable es que Dios sí exista. Eso no es la forma en la que se tiene que hablar ahí, ¿no? Pero bueno, ahora sí, las cosas que sí no son extremadamente claras, lo que vamos a ver en este pasaje, por ejemplo, de los días, eso no es extremadamente claro, ¿no? Entonces, pero aún así, noten que sí hay cosas que son claras en este pasaje y cosas que ninguno de estos pastores que les acabo de nombrar, incluidos también nuestros pastores, ninguno de esos pastores dudaría en decir que Génesis 1 es histórico. Nadie dudaría en eso. Génesis 1 es histórico y cierto. Todo lo que viene ahí es completamente histórico. Nadie dudaría en eso, ¿ok? Eso lo afirmamos claramente. Aún si se difiere de qué tamaño de tiempo es cada día, aún así todo lo que viene aquí en este pasaje es cierto, ¿ok? Y ahora sí, una última cosa que me gustaría agregar de lo de la semana pasada. Les di dos posturas la semana pasada de los días, ¿ok? Pero les quiero agregar una, y nada más para que la tengan y la reflexionen si puede ser cierta, ¿ok? Se los coloqué ahorita en el chat. Tres posturas. Primera postura, son días de 24 horas, así como los que tú y yo experimentamos en nuestro día a día, ¿no? Es de día, anochece, 24 horas, pasó un día, ¿sí? Y la creación sería, entonces, fue creada toda la tierra y todo lo que existe en 144 horas, ¿sí? Eso es 6 días por 24 horas, ¿ok? Primera postura, 6 días de 24 horas. Segunda postura, son días no literales de miles de años. O sea, no son días que duren 24 horas, sino que como que más bien lo podemos definir así, son días de Dios. Y entonces Dios decide cuánto duran esos días, ¿sí? Sus días de Dios pueden durar, ejemplo, miles y miles de años, ¿sí? Esa es la segunda postura. Y la tercera postura son días de 24 horas separados por miles de años. Y ya no la quise decir la semana pasada para no confundirlos. Pero básicamente esta tercera postura lo que diría es que son días de 24 horas donde Dios actúa y luego hay separaciones de miles de años, ¿sí? Entonces pasa un día y una noche.
Esto, o sea, ejemplo, sale el sol y se mete el sol. Y luego pasan miles de años. Y luego va a comenzar el segundo día. Y va a pasar lo mismo, miles de años. Y luego el tercer día. Y luego miles de años, cuarto día, y así. Y así se sigue, ¿sí? Esa es una postura que también podría ser cierta. ¿Por qué? Porque la forma en la que viene la palabra, por ejemplo, es que se ve la obra de Dios, que no se dice en cuánto tiempo pasa, pero básicamente termina siempre, y fue la tarde y fue la mañana, un día. Y entre esa parte y el siguiente versículo no se sabe cuánto pasa. ¿Sí? Entonces, esa podría ser otra postura. ¿Okay? Ahora yo voy a decir lo que podríamos aplicar aquí, en base a lo que ya les dije. Yo les diría, lo más probable es que se refiera a días. Pensé que iba a poder decir esto, amigos, en serio que lo pensé. Y ahorita creo que no va a poder decir. Lo más probable es que sea alguna de las dos primeras, de días no literales o días literales. Ya me estaba inclinando por una y ahorita estoy pensándola y todavía no estoy 100% seguro. Pero bueno, a la que me estoy inclinando, si alguien quiere saber, es a la de días literales. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que se refiera a días literales de 24 horas. ¿Sí? Pero ahí cada quien forme su postura. Nada más les di una advertencia la semana pasada. Procuren hacerlo con la palabra. O sea, que la postura surja de la Biblia. No surja, por ejemplo, por lo que nos enseñaron en la primaria. O si alguno de ustedes se siente como acosado por las miradas de otros que van a pensar, ¿cómo es que él puede pensar que sucedió en días de 24 horas? Ejemplo. O porque se encuentra en un ámbito científico, ¿no? Y todos empiezan a tener como esta versión de bullying científico en la cual alguien no puede pensar en un día de 24 horas. ¿Sí? Les prometo que hay científicos que piensan que son días de 24 horas. Ejemplo. ¿Sí? Y científicos respetados, o sea, no solamente, podría decir como alguien que tiene algún título y ya. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si el tema de hoy. El tema de hoy se titula Formando la Tierra. Formando la Tierra. ¿Por qué se titula así? Si pueden, acompáñenme al versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Se llama así este tema el día de hoy porque los primeros 3 días de la creación se dedican a cómo es que Dios forma, o otra palabra para decir eso, ordena la creación. ¿Sí? Porque la forma en la que Dios trabaja en los días de la creación es que primero ordena y luego llena la creación. ¿Sí? Y eso tiene que ver con lo que observamos en el versículo 2. En el versículo 2, lo que observamos es que ahí se crea toda la materia prima. Toda la materia prima. Piensen ustedes en cuando se realiza alguna cosa que ustedes tienen. Ejemplo, el papel. ¿El papel de dónde surge? Se sabe de los árboles, de la madera. Pero si ustedes van a un bosque y observan los árboles, no están observando papel, están observando los árboles. Es la materia prima. Y la materia prima tiene que ser tomada y después se va a trabajar con ella para conseguir el resultado final. Algo así está pasando con la parte de la creación. Dios crea primero la materia prima, versículo 2, ahorita lo leemos, y después va a trabajar esa materia prima para que ahora sirva para tener a criaturas habitando en este planeta Tierra. ¿Sí? Chequen el versículo 2. Dice, la Tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Noten, ahí hay una materia prima, hay una tierra, y está sin orden y está vacía. Se nos dice en el versículo 2. Y estas 2 palabras son importantes, porque lo que sucede en los primeros 3 días es que se quita el desorden, se ordena o se forma, podríamos decir nosotros, ¿sí? Y luego se llena a la tierra. Siguientes 3 días, día 4, 5 y 6, se dedican a que sea todo llenado. Entonces, si notan, aquí Dios está estableciendo el orden de sus días, ¿no? En los primeros 3 días se está formando a la tierra, se está agarrando la materia prima
Y esa materia prima se le está dando forma para que pueda tener vida para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Y entonces, observamos nosotros cómo sucede. Ahora, antes de que vayamos a ver ya los días, quiero que noten algo que va a estar sucediendo en cada uno de estos días. Aparte de todas las acciones de Dios, lo que está sucediendo en el fondo es que se está derrocando la idolatría. Se está derrocando la idolatría en estos versículos. Porque lo que observamos nosotros en cada uno de estos días es que básicamente cada día va y ataca a alguno de los dioses paganos que existían en el momento en el que se escribió este escrito. ¿Sí? Por ejemplo, se está atacando al dios del sol y la luna, cuando aparecen en este caso en la creación de las luminares del cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces no son dioses. Entonces estamos hablando nosotros acerca de algo que fue creado por Dios y algo que no tiene vida, algo que no domina. ¿Sí? Se está yendo en contra de dioses de la fertilidad, cuando se observa que Dios es quien es la única fuente de vida para todas las plantas que existen en todo el mundo y todos los animales. ¿Sí? Se está derrocando a dioses del mar, a dioses de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios que existe. Y cada uno de estos días de la creación ataca entonces a estos dioses paganos de los diversos panteones, porque recuerden que había muchos dioses y muchas culturas alrededor que tenían diferentes pensamientos, ¿no? Pero este encuentro bíblico nos está dando la verdad, ¿sí? No hay dioses de tinieblas, no hay dioses del cielo y del mar, no hay dioses de la vegetación o de la fertilidad, no hay dioses de la luna, del sol o de las estrellas, ¿sí? Sino que la única divinidad es Dios, ¿sí? Entonces, ya teniendo claro eso, ahora sí vamos a comenzar con cada uno de los días, ¿ok? Ya vamos a ver si primer día, de ya hablamos la semana pasada, pero quiero resaltar algunas partes en lo que terminamos esto, ¿va? Vamos al primer día, dice el versículo 3, perdónenme, versículo 3, dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz. Y les había comentado, la semana pasada, eso nos habla a nosotros del poder de Dios, que habla y se realiza. El poder de Dios, que habla y se realiza. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Eso es, tiene todo poder. Ahora lo que les quiero agregar a eso que observamos la semana pasada es que quiero que noten que su poder se encuentra en su pensamiento y en su voluntad. El pensamiento y la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en el hablar, cuando tú hablas, estás expresando tu pensamiento, estás expresando tu voluntad. Y algo similar sucede con lo que dice Dios. Dios expresa su pensamiento. Todas estas cosas que Dios crea con su palabra, Él ya las pensó, Él ya las tuvo en su mente, ¿sí? Estamos hablando con un lenguaje un poquito peligroso, porque obviamente Dios no tiene una mente como nosotros, como un cerebro o así, pero Dios sí piensa, Dios sí tiene planes, ¿sí? Y en este caso, nótese entonces que su pensamiento está saliendo. Cuando todas estas cosas existen, por eso se realizan de forma perfecta, porque Dios ya organizó todas las cosas para que funcionen de forma perfecta en su pensamiento. ¿Okay? Entonces, lo primero, se expresa su pensamiento y seguido de eso, se expresa su voluntad. Que eso tenemos que observar la grandeza de eso. La voluntad de Dios se cumple de tal forma que cuando Él habla, se realizan todas las cosas. Amigos, ustedes intenten hablarle a alguien. Si tienen hermanos, háganlo con ellos, porque ahí va a servir muy bien esto. Díganles, ordénenles que hagan algo. Y van a observar que tampoco sucede que nuestra voluntad se materialice. ¿Sí? No nos hacen caso.
Pero la voluntad de Dios es diferente. La voluntad de Dios siempre consigue lo que comete. Si pueden, acompáñenme a Isaías 55 y salud. Isaías 55, vamos a leer el versículo 11. Tenemos que recordar nosotros cómo es la palabra de Dios. Expresa su voluntad y su voluntad se cumple. En Isaías 55, 11 es uno de los ejemplos más claros de esto. Está hablándonos acerca de cómo es que Dios habla y sus palabras son como la lluvia. Cuando la lluvia cae, la lluvia alimenta la tierra y siempre da fruto cuando hay lluvia, ¿sí? En este caso, la palabra de Dios, cuando sale, siempre consigue su cometido. Chequen, Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo. Noten, voluntad, deseo, ¿sí? Y logrado el propósito. Noten, pensamiento, plan, ¿sí? ¿Notan esas partes? El deseo expresa voluntad. El propósito expresa plan, expresa pensamiento, ¿sí? Entonces, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. ¿Okay? La parte que les hice referencia este rato acerca de la lluvia, esa es una imagen que viene antes, ¿sí? Entonces nada más hay que recordar eso. Siempre que pensemos en la palabra de Dios, pensemos que está expresando su voluntad, ¿sí? Y ahora si lo traemos nosotros a nuestro tiempo, su voluntad y su pensamiento, si lo traemos nosotros a nuestro tiempo y el día de hoy, tenemos nosotros al menos dos conclusiones. Primera conclusión, nótese, toda la creación está debajo del orden de Dios. El plan de Dios está activo el día de hoy. Toda la creación está debajo del orden de Dios, porque el plan de Dios está activo hoy. Cuando tú observas afuera, cuando tú observas en tu casa, cuando tú te observas incluso a ti, se está cumpliendo ahí el plan de Dios. Ninguna de sus palabras se quedaron vacías, ¿sí? Sino que todo su plan se cumple. Todo lo que él pensó y luego habló, ¿sí? Primera conclusión. Y segunda conclusión, nótese que eso prácticamente para nosotros significa que sus palabras son su voluntad. Y si yo tengo sus palabras, tengo su Biblia, tengo sus escritos, voy a tener que buscar ahí su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Okay? Sus palabras son su voluntad. Y para ti y para mí, eso significa que tenemos que acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios y buscar en ella cuál es su voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque las palabras nos hablan acerca de voluntad, ¿sí? Ahora regresemos a nuestro pasaje y continuemos en Génesis 1. ¿Ok? Entonces tenemos esta imagen y quiero que sea una imagen vívida para ustedes, ¿ok? Les pongo un ejemplo. ¿Han leído alguna vez las Crónicas de Narnia? ¿Han observado ustedes el libro de El sobrino del mago? Ok, se los recomiendo mucho. Si no, en El sobrino del mago, la forma en la que termina este libro es con un recuento de la creación, que es muy similar a lo que estamos viendo nosotros aquí, porque el autor era cristiano. Entonces, la forma en la que lo narra, por ejemplo, es que Aslan, que es la figura que representa a Dios en este lugar, lo que hace para crear todo es que canta una canción. Y mientras está cantando esa canción, empieza a surgir pasto de sus pies. Y del pasto empiezan a surgir las criaturas. Y se empiezan a crear todas las cosas. Algo así deberíamos de tener nosotros, pero en relación a lo que viene aquí en la palabra. Cuando vemos este recuento, tenemos que tener algo vívido. En ese momento, en el que todo estaba oscuro, todo era tinieblas, Dios habló y sus palabras fueron tan dulces y llenas de vida que surgió luz.
y se empezó a observar esta creación hermosa de Dios. Se empezó a separar la luz de las tinieblas y se empezaron a formar días. Aunque no había sol, aún así una luz resplandecía en ese momento. Y era una luz completamente pura. Algo así tenemos que tener nosotros, amigos. Porque tenemos que, en verdad, llegar a sentir estos días, no solamente saber cómo sucedió, sino pensar en lo magnífico que es eso. ¿Sí? Ahorita, la luz que tú das por hecho, que tú y yo damos por hecho, en ese momento no existía. Y surgió y emanó toda de parte de Dios. ¿Sí? Y en ese momento no había sol. Nótese, el sol es creado hasta el día cuarto. Al día cuarto en el versículo 14. ¿Sí? Nada más para que lo tengan, versículo 14, se crea en ese momento el sol. ¿Sí? Pues se empieza a hablar la palabra de haya luminares, haciendo referencia al sol y la luna. ¿Sí? Pero noten que eso significa que hay una forma de iluminación más grande que el sol. ¿Sí? El sol es increíblemente grande, pero Dios es una forma más grande de iluminación. Y la semana pasada observamos nosotros que así como en el primer día no había sol, pero había luz, así también en la vida eterna, en el último día, podríamos decir nosotros, tampoco habrá sol, sino que Dios será el sol. ¿Sí? Dios será la luz más bien. ¿Sí? Y eso lo podemos observar nosotros si nos vamos a Apocalipsis 22:5. Si pueden, acompáñenme. Apocalipsis 22, versículo 5, es la última página en sus Biblias. La semana pasada la observamos, pero esto a mí me gusta mucho. Entonces quiero que lo observemos. Probablemente la última página de sus Biblias, porque sí puede ser que alguna tenga letras más grandes y no llega a ser la última, ¿no? Pero Apocalipsis 22:5 es cuando ya estamos en la vida eterna, nosotros. Y en ese momento dice el versículo 5, ya no habrá más noche. Y no tendrá necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Noten que eso nos habla que la noche nos tiene que recordar a nosotros que necesitamos a Dios. ¿Notan eso? ¿Notan eso? La noche nos habla a nosotros que tenemos necesidad de Dios. Porque dice el versículo, ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara y de luz de sol. Nos tiene que recordar a nosotros. Ahorita necesitamos, ya podemos decir así nosotros, lámparas. Necesitamos luz de sol para estar seguros. ¿Sí? En ese momento, plenamente, vamos a estar nosotros con Dios y por eso no habrá más necesidad de eso. Así como no habrá más necesidad de ninguna otra cosa, de hecho. ¿Sí? Porque vamos a estar con Dios plenamente. Ahora sí, vamos a regresar al pasaje. Génesis 1:3. El final y versículo 4. Dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Esta parte no la observamos la semana pasada, entonces también la agrego. Buena, ahí, es la primera de 7 veces que aparece en la creación. Ahí aparece, Dios vio que era bueno, ¿no? Y luego vuelve a aparecer en el segundo día, cuando se separa el mar del cielo. Y Dios vio que era bueno. Y luego vuelve a aparecer 2 veces en el tercer día. Y Dios vio que era bueno y Dios vio que era bueno. ¿Sí? Entonces, y así se continúa hasta llegar a 7 veces. ¿Ok? Noten que nos dice eso. En la semana pasada yo les dije, eso nos dice que Dios evalúa su creación, que eso es cierto. ¿Sí? Dios evalúa su creación. Dios dice cuando las cosas son buenas. Y ahorita, en esta semana, les agrego esto. Y nos dice también que Dios admira sus obras. Dios admira sus obras. Porque cuando tú dices que algo es bueno, no solamente estás diciendo tú, ejemplo, esta cosa es buena moralmente y esta es mala moralmente.
y no tienes ninguna reacción en ti, sino más bien, por ejemplo, si algo catastrófico sucede, si de repente te enteras que sucedió una tragedia, tú vas y dices, qué mal. O sea, en verdad reaccionas y te espantas, ¿sí? O si es algo muy bueno, reaccionas y te ríes, reaccionas y estás feliz, ¿sí? Si es una persona buena, ejemplo, y tiene cosas moralmente buenas, tú dices, no solamente es bueno, sino yo tengo que seguirlo y ser así, ¿sí? Lo que está haciendo aquí Dios es que está diciendo, esto es bueno, digno de admiración. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Nos dice que tenemos que aprender a admirar la creación de Dios. Tenemos que aprender a admirar la creación de Dios. Que en verdad podamos nosotros ir a través de nuestro día y no ser ignorantes de lo hermoso que es todo lo que nos rodea. ¿Sí? Cuando observamos el cielo, si les voy a ser bien honesto, digo, este es un pequeño paréntesis mío, pero me encanta que Luz, cuando ve el cielo, se maravilla. Pero no me gusta que yo no, si soy bien honesto, que a mí me cuesta más. Pues a ella le encanta y toma fotos y todo, pero a mí me falta eso, ¿saben? Entonces les digo de forma honesta, empezando por mí, tengo que maravillarme más de las cosas que Dios crea. Tenemos que ser nosotros como el salmista en el Salmo 8, si pueden acompáñenme, Salmo 8, que va y lo que dice básicamente en el versículo 1 es que cuando observa la creación, está observando el actuar de Dios y por eso se maravilla. ¿Sí? Salmo, versículo 8, 1. Salmo capítulo 8, versículo 1. ¿Sí? Dice el salmista, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Noten, tu nombre está en toda la tierra, Dios, porque toda tu creación lleva como una estampa de que tú la creaste. Así como en las compañías cuando hacen un juguete le colocan ahí su marca, así Dios coloca ahí su marca. Yo lo creé de forma perfecta, ¿sí? Y por eso, cuán glorioso es esto. Tú desplegaste tu gloria, no tenés aparte tu gloria, o sea, observo los cielos, en los cielos, observo los cielos y observo algo glorioso. Observo las plantas, observo los animales y estoy observando la gloria de Dios a través de cada uno de ellos. ¿Sí? Es que nos dice a nosotros eso. Tenemos que maravillarnos de la obra de Dios. ¿Sí? Maravillarnos de la obra de Dios. Y ahora sí, eso ya es la recapitulación y lo agregado del primer día. Vámonos al segundo día. Segundo día, versículo 6. Chequen, versículo 6. Entonces dijo Dios, Génesis 1:6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos está hablando acerca de eso? Está hablándonos expansión, noten, esa no es una palabra que utilicemos usualmente, pero se parece mucho al significado en español. Expansión es la palabra hebrea raquía. Raquía. Se escribe con Q. Raquía. Como tal, no importa cómo se escriban, porque muy literalmente nada más es para que es una transliteración. O sea, estamos escribiendo en hebreo, que diga en español, cómo suena el hebreo. ¿Ok? Pero es raquía. Y significa, básicamente, una división entre dos capas. Una división entre dos capas. ¿Ok? Esta parte, si soy bien honesto, es bastante interesante desde un punto de vista nada más como histórico. Cuando se hace referencia a esto, se está haciendo referencia a el cielo que se encuentra, podríamos decir nosotros, donde nosotros respiramos. O sea, el aire que estamos respirando, pues, esta parte de aquí. Podríamos decir nosotros, entre la Tierra y la atmósfera, esta sección, ¿sí? Entre la Tierra y la atmósfera, está haciendo referencia a esto, ¿sí?
Segundo, está haciendo referencia a la atmósfera. Y tercero, está haciendo referencia al espacio. ¿Ok? Lo voy a repetir. Está haciendo referencia al espacio entre la Tierra y la atmósfera. La Tierra y la atmósfera. Está haciendo referencia a la atmósfera y está haciendo referencia a el espacio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Ojo. Porque está haciendo referencia a las tres. Porque cuando tú observas, por ejemplo, la creación de los luminares en el día 4, se observa que tanto la luna y el sol como las estrellas están en el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué espacio es ese? Ese espacio es el espacio, literal, el espacio, bueno, el espacio que está fuera de la Tierra, ¿sí? Cuando tú observas a las aves que son creadas en el día 4, nosotros observamos que las aves habitan en el cielo. ¿Cuál cielo? Ese no puede ser el cielo de la atmósfera porque ya no llegan ahí con vida, ¿no? Pero en este cielo en el que nos encontramos nosotros ahorita, el aire que respiramos, ese es ese cielo, ¿sí? Y también se observa que es la atmósfera porque está hablando, como dice bien este versículo, de una expansión que separa las aguas de debajo, que es el mar, de las aguas de arriba, que está haciendo referencia en este caso a donde surge a lo que sería el espacio, ¿no? Entonces sería la parte atmosférica, ¿sí? Entonces noten que nos está hablando de todos. ¿Por qué nos está hablando de estos tres? Básicamente porque está explicando esto desde un punto de vista de una persona que se encuentra en la Tierra. Para la persona que se encuentra en la Tierra y mira hacia arriba, esta gran expansión abarca tanto el espacio entre él y la atmósfera, como el espacio. Y está abarcando los tres, ¿sí? Y noten qué tan impresionante es que en este caso Dios es quien realizó esa expansión, ¿sí? Y separó todas las aguas de abajo de la tierra de todo lo que hay arriba de nosotros. En este caso, ¿por qué separó eso? Porque si tú y yo no tuviéramos esta separación, la atmósfera, no tendríamos nosotros el oxígeno que utilizamos para vivir, ¿sí? No tendríamos nosotros la capacidad de poder estar viviendo, ¿sí? Y les digo, lo más impresionante es que Dios lo está haciendo como si nada. Si pueden, acompáñenme a Isaías 40, Isaías 40, 12, porque hay algo bastante hermoso. Ojo, Dios está haciendo esto como si nada, ¿ok? Piensen ustedes en la última vez que fueron al mar. Estoy bien seguro que una de las cosas que surgen cuando tú observas el mar desde la playa, y ves que no puedes observar el final y piensas en la cantidad de agua que tiene que haber para llenar esto, te maravillas, ¿sí? Intenten cargar toda esa agua, ¿ok? Para poder estar dividiendo tanto el cielo como el mar, ¿sí? Y Dios lo está haciendo como si nada. ¿Por qué? Porque como dice Isaías 40, versículo 12, se los leo. Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Nada más la primera expresión. Midió las aguas en el hueco de su mano. Todas las aguas de todo el mar en la palma de Dios, ¿sí? Y Dios moviéndolas como si nada. Así como tú mueves unos mililitros de agua, ¿sí? ¿Quién tomó la segunda expresión? Su palmo, y tomó la medida de los cielos. Agarró su palma y dijo que así van a ser los cielos. Toda la distancia que tenemos entre nosotros y lo que está el espacio, así van a ser los cielos, ¿sí? Noten qué grande es Dios. Entonces, de acuerdo a lo que nos cuenta la palabra, ¿sí? ¿Qué aplicación tenemos aquí, amigos? Les voy a hacer
¿Vieron esto? De aquí para mí me recordó un libro en el cual estaba observando cómo nos comportamos con los problemas que tenemos, los problemas que pasan en nuestra vida. Y a veces como que pensamos como, Dios no puede hacer nada al respecto. Dios no puede actuar en este momento. Lo pensamos, aunque sea lo mostramos, porque nos preocupamos grandemente. ¿Sí? ¿Qué nos dice este versículo cuando vemos esta grandeza de Dios? Nos dice que no hay nada demasiado grande que Dios no pueda mover. ¿Sí? Si Dios puede mover con su misma mano todas las aguas de todo el mar para darle vida a todas las personas de todo el mundo, en todas las eras, ¿sí? ¿Qué nos dice que Dios no va a obrar en tu vida? ¿Sí? Deberíamos recaer nosotros más grandemente en Dios y saber cuando Dios no obra, no es porque no pueda, es porque Él está en control de todas las cosas y tiene un mejor plan. ¿Sí? Entonces, noten qué es lo que nos dice este pasaje. Nos habla acerca de un dominio grande de parte de Dios. ¿Sí? Y ahora vamos a regresar a Génesis 1 y sigo leyendo. Versículo 7. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Dios lo realizó como si nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía, como dice Isaías 40, todas las aguas de su mano. ¿Sí? Y todos los cielos los midió con su palma. Versículo 7. Y así fue. Y versículo 8. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. ¿Sí? Versículo 9. Y vamos a ver el tercer día para terminar. ¿Sí? Dice el versículo 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. ¿Okay? El día 3 lo que hace es que nos habla otra vez acerca de este discurso de Dios que crea todas las cosas, ¿no? O que ordena todas las cosas. Entonces dijo Dios, ¿sí? Y en este caso nos habla de este discurso dos veces. Noten, versículo 9 dice, entonces dijo Dios, y luego dice el versículo 11, entonces dijo Dios. ¿Ok? ¿Notan? Este versículo la tiene en dos ocasiones, ¿sí? ¿Por qué? Pues simplemente porque estamos llegando al final de estos días de orden. Y lo que sucede en este día 3 es que la primera parte se concentra en ordenar. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar todas las aguas para que aparezca la tierra, ¿sí? Y la segunda parte se concentra a llenar. Es la primera parte de llenar, que es lo que les comentaba hace rato, ¿se acuerdan? ¿Sí? Versículo 11. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Y entonces se empieza a llenar esta tierra de vegetación, de cada una de estas cosas que están viviendo dentro de la tierra. ¿Sí? Entonces está comenzando ya esto. Entonces, nada más para que lo tengan claro, noten que están diciéndose dos acciones. Entonces dijo Dios, y en ambas se dice, lo vio y era bueno. Chequen el final del versículo 10. Bueno, voy a leerlo todo más bien. Versículo 10. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Separa la tierra, separa el mar. Bueno. Y luego versículo 12. Produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces observamos nosotros que todas las cosas que Dios crea, como ya habíamos visto, son buenas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces nada más para que noten. Si estoy bien honesto, aquí no hay tantas cosas que decir, excepto observar que Dios está procurando la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso de acuerdo a estos versículos?
porque observamos primeramente la separación de tierra con mares. Tierra con mares. El mar en la Biblia, amigos, aunque para nosotros se hace bien bonito, es un símbolo de la maldad que se encuentra en el mundo. Entonces, cuando nosotros observamos, por ejemplo, en el momento final, en el Apocalipsis 22, observamos que en ese día ya no va a haber mares. Así como no va a haber noche, no va a haber mares, porque están representando, ojo, no es que sean malos los mares, están representando la maldad, ¿sí? Por eso en este caso específico, en estos versículos que vemos del día 3, lo que está sucediendo es que Dios está separando los mares, que no pueden generar vida para cada uno de nosotros, porque tú vas al mar y te mueres. A menos que estés en un bote o estés, aparte de un bote con mucho alimento. Un mar es como un desierto para cada uno de nosotros, ¿sí? Separa estos mares de la tierra, en la cual nosotros sí podemos habitar, ¿sí? Y por eso se observa en versículos de la palabra que Dios ha establecido sus bordes, ha establecido sus límites, y estos no son rebasados, como que Dios está protegiéndonos para que el mar no llegue a la tierra y consuma la vida, ¿sí? Entonces estamos observando nosotros que Dios está guardando la vida porque está limitando el lugar del mar, y está guardando la vida también porque Él es la misma fuente de vida. Versículo 11, ya se está viendo la vida. En el versículo 11 dice Él que se produzca la vegetación y empieza a surgir la vida, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que está guardando la vida en todo momento? Dios, ¿sí? Dios es el que está cuidando la vida de cada uno de nosotros, ¿ok? Nada más para que tengan esto, si pueden, vayan a Job 38, versículo 10 al 12. Job 38, versículo 10 al 11. Ay, caray, me espanté. Sí, amigos, me espanté grandemente. Es que yo estoy en una computadora y abajo de la computadora se empezó a ver como eran unos cabellos de luz. Pero yo pensé una araña y me espanté grandemente porque estaba muy grande. Pero bueno, no soy el mejor con las arañas. Pero bueno, Job 38, 10 al 12 dice, en este caso está hablando Job, y dice, cuando sobre él establecí límites, está hablando acerca del mar y está hablando Dios, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Sí. Noten el versículo 10 y 11. Dios estableció los límites. Dios les dijo, le mandó, hasta aquí llegarás y no vas a pasar nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba en este caso resguardando la vida, ¿no? Entonces noten, comienza desde el versículo 8. Voy a leer el versículo 8 también, nada más no quería para el versículo 9 y 10 que se sale un poquito. Dice el versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Dios limitó de forma completa el mar, ¿sí? Y también versículo y Salmos, versículo 50. Salmos capítulo 50, perdónenme. Versículo 7 al versículo 15. Ahí si no vamos a leer todo. Salmo 50, versículo 7 al versículo 15. ¿Saben qué? Estoy viendo que me equivoqué al anotarlo, entonces olvídenlo. Había un salmo que tenía en mente, pero que al parecer no lo anoté bien, donde se nos dice que Dios da alimento a todos los animales, ¿sí? Entonces, Él es aquel que llama y surge el alimento, pero sí perdí el versículo. Una disculpa enorme. Pero bueno, vamos a terminar entonces. Vamos a terminar con una conclusión. Y nada más, quiero que lo noten, ¿ok? En estos días no hemos estado hablando nosotros mucho acerca de Cristo, pero quiero que
notando todo lo que observamos en estos días, recordemos las palabras de Cristo y veamos que este Dios que estamos viendo en la creación es Jesucristo, ¿sí? Y nada más que esto nos envía a nosotros a depender más profundamente de Jesucristo. Así como observamos ahorita nosotros a un Dios que en este caso está cuidando de nuestras vidas con alimento, un Dios que está cuidando de nuestras vidas al resguardarnos del mar, ¿sí? Un Dios que mueve todas las cosas con tanta facilidad como lo hizo con el mar y los cielos, ¿sí? Un Dios que hace cosas que son admirables, que eso es lo que estuvimos observando también el día de hoy. Este Dios es también Jesucristo. Y nada más quiero que terminemos recuperando eso, ¿sí? Porque alguien puede pensar que en estos días, ejemplo, me he desconcentrado de Cristo, pero no es así, ¿sí? Siempre que hemos estado anunciando nosotros esto y anunciamos a Dios, estamos anunciando y hablando de Jesucristo, ¿sí? Entonces nada más quiero que noten eso, observando algunos versículos que nos recuerdan que en estas acciones Cristo estaba envuelto, Cristo era, ¿sí? Por ejemplo, chequen conmigo 1 Corintios 8:6. No, vamos a leer dos porque son muchos versículos, pero 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1:16 van a ser los dos que vamos a leer. Los voy a anotar aquí. 1 Corintios 8:6, ¿sí? Habla acerca de Dios, pero enfatiza en la idea de que Dios crea todas las cosas y que no es solamente Dios Padre, sino que es Dios Padre y Dios Hijo, ¿sí? Chequen, 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos. No tenés esa idea. En este caso, Pablo está diciendo, Dios Padre, Dios Hijo son el mismo. Por eso de los dos procedemos nosotros. De los dos proceden todas las cosas, ¿sí? Por eso igual y hace oraciones similares. Del Padre proceden todas las cosas y del Hijo son todas las cosas y por medio de Él existimos. Él es Dios. Recuerda entonces que tu Dios, Jesucristo, es el que estaba aquí en la creación. Nosotros tenemos la imagen de Jesucristo usualmente como aquel que se hizo hombre y está muy bien porque eso es real, pero a veces se nos olvida. Antes de hacerse hombre, Él estaba envuelto en todo esto y tenía una majestad increíble que no podemos nosotros imaginar. Y Él se humilló, resucitó y ya no está en la cruz. Ahorita también está arriba en los cielos, de esa forma gloriosa, a cargo de todas las cosas. Chequen el versículo de Colosenses, Colosenses 1:16. En este momento, Cristo está de la misma forma en la que estaba en la creación, glorioso, ¿sí? Dice el versículo 16 de Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el pasado, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Y ahorita este Jesucristo está gobernando arriba de cada uno de nosotros y de esta tierra. Entonces no quiero que pierdan de vista eso. Siempre que estamos viendo esta parte de la creación, estamos hablando de Dios, de Jesucristo. Y por eso el punto principal de estos versículos para cada uno de nosotros va a ser admirar más profundamente a Dios. Y eso es a Cristo, ¿sí? Cristo es aquel de quien surge la luz. Es aquel que queda toda cosa admirable y toda cosa buena. Es aquel que mueve sin ninguna dificultad los mares y los cielos. Y es aquel que, se fue la última cosa que les dije, que provee la vida, ¿sí? Entonces, amigos, hay que admirar mucho a nuestro Dios y en este caso recordar a Jesucristo, que es nuestro Dios. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Si pueden, acompáñenme. Vamos a orar, ¿va? Padre, gracias porque nos permites un día más estar viendo tu palabra. Gracias porque nos permites tener un vistazo
que aunque relativamente es pequeño, nos deja observar qué sucedió en el inicio de la creación. Gracias porque a través de este vistazo podemos ver quién eres tú y podemos observarte como un Dios poderoso, un Dios lleno de gracia porque busca nuestra vida, aunque no la merecemos. Gracias porque tú nos muestras a un Dios cuya palabra tiene que ser aceptada y cuya voluntad tenemos que buscar cumplir, Padre. Gracias porque tú eres un Dios que se muestra delante de cada uno de nosotros como todopoderoso y admirable. Te doy las gracias porque estas obras de tu creación ahora nos van a poder recordar qué tan grandioso eres tú. Y que cuando observemos las plantas, cuando observemos los mares, cuando observemos la tierra, que recordemos cómo es que eres tú, Padre. Ayúdanos a recordarlo porque somos muy propensos a olvidar las cosas. Y ayúdanos a que, sabiendo esto y sabiendo qué tan admirable eres tú, Padre, que te hablemos a ti, que prediquemos tu nombre delante de todas las personas. Y sabiendo que Jesucristo es el mismo Dios que hizo todas estas cosas, que podemos predicar el nombre de tu Hijo, sin ningún temor, sin temblar, porque ahorita Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, y incluidos a nosotros, Padre, que no nos avergoncemos de lo grande que tú eres, Padre, sino que te prediquemos grandemente. Te doy las gracias por cada uno de estos chicos, porque están dando de su tiempo para poder aprender, y te pido también por cada uno de sus vidas, por cada una de sus familias, para que también estén sustentadas en tu palabra. Te doy las gracias por ellos y por sus corazones, y te pido también porque sigan pareciéndose más a Cristo, y primeramente yo, porque yo sé que soy el que está más lejos, Padre. Ayúdanos, por favor, porque tenemos necesidad de ti. Te doy las gracias por todo. En el nombre de tu Jesús. Amén.